tarea pasada, ¿se acuerdan que era ante una situación problemática? Preguntarse en qué principio puedo estar fallando. Por eso aquí estaban los principios. ¿Quieren que los repitamos? Era mentalismo, causa y efecto, vibración, ritmo, polaridad, generación y correspondencia. ¡Oh, pero qué bien! Han estudiado. Y entonces anotar la respuesta. ¿Hicieron la tarea? ¿Sí? ¿Y? ¿Se dieron cuenta? Y fallaba, ¿no? En 1.7. Dice, ¿en cuál estoy fallando? No sé. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que entender es que todo esto que nosotros estamos estudiando, que es exactamente lo mismo, lo que pasa que con otra dinámica que han enseñado las filosofías y las religiones, yo me hago eco de, yo no me acuerdo cuál fue el filósofo que dijo que el universo es matemática. Estos son leyes y son principios. Entonces, es como si el ordenador tiene corriente eléctrica. Yo le doy al on y si está todo bien se va a encender. No hay posibilidad de que no se encienda. Y si aquí existe la ley de gravedad y yo tiro esto, se va a caer. Entonces, esto no es una cuestión... y entonces cuando nosotros empezamos a observar todos estos engranajes y todas estas leyes, nos detenemos a observar, nos damos cuenta que es fácil saber por qué las cosas van como van. Me detengo, observo las leyes que lo rigen todo y digo, ah, claro, es que yo estoy fallando aquí y yo estoy fallando allí. Entonces, así es fácil corregirlo, si te das cuenta. Ahora, si existe el azar, a mí cuando me dijeron que el azar no existe, que vamos a estudiarlo en la ley de causa y efecto, me tranquilizó, porque vamos a ver, si no existe el azar y todo el universo está regido por una ley, que a lo mejor nosotros no la vemos, porque no estamos atentos, pero todo está regido por una ley. Los biólogos y los botánicos dicen que ningún árbol tiene una hoja más de la que puede sostener con su savia. Y si un árbol que es perfecto, nada tiene de forma casual, nosotros tampoco. Entonces, lo bueno es de que no existe el azar, es que si existe una causa, yo puedo conocer esa causa y la puedo modificar. Si no existiera una causa, digo, ah, ya, me puede pasar cualquier cosa, me puede pasar de todo, y yo... Ahora, otra cosa es que yo entienda esa causa, otra cosa es que la vea, otra cosa es que yo pueda atar la causa y el efecto, ¿no? Entonces, hoy la píldora de autogestión que tenemos para hoy, que siempre damos una píldora, es que todas las personas que hablan de crecimiento personal, ya sea a nivel individual, en la empresa o lo que sea, hablan de una forma u otra, pero de que nos conviene desarrollar 3 hábitos. Y que si nosotros utilizamos inicialmente estos 3 hábitos, vamos a mejorar rápidamente. Después podemos tener otros hábitos, pero estos hábitos cuando los practiquemos, los pongamos en práctica, vamos a empezar a mejorar muy rápidamente, vamos a ver ese progreso rápido. Y esos 3 hábitos son, el primero, observar. Desde el primer taller estamos diciendo, vamos a sentarnos y vamos a observar esto. Esto que hemos visto en clase lo vamos a practicar. Observar. Cuando tú te detienes a observar, empiezas a descubrir cosas que siempre han estado ahí. Entonces, ¿y yo puede ser que no haya visto esto? Sí. Vete a Granada y levanta la cabeza y empieza a ver los edificios que están arriba, los últimos pisos, y vas a ver de todo. Escultura, vete a la Gran Vía de Madrid, vas a empezar a ver cosas que antes no veías, porque uno va por la calle así, ¿no? O viendo el móvil, o viendo el reloj. El segundo hábito es aprender a etiquetar las cosas. Por eso yo les digo, observen y anoten lo que han observado. Cuando nosotros hablamos de etiquetar, no es emitir juicio. Cuando tú estás viendo que una persona está cometiendo un error, tú puedes etiquetar esa situación y decir, está yendo en contra de la ley de mentalismo. ¿Qué sería enjuiciarlo? Es un idiota lo que está haciendo, hay que ver que eso es un juicio. Pero cuando tú observas una situación y le pones una etiqueta sin juzgar, sencillamente lo estás etiquetando. Y cuando tú has observado algo y lo has etiquetado, el cerebro empieza a comprenderlo. Y recién viene el tercer paso, que es gestionar. Ya estás observando ciertos comportamientos, te estás dando cuenta, lo estás etiquetando y ahora lo que vas a hacer es gestionarlo. Y justamente a eso es a lo que vamos hoy. Vamos a utilizar algunas técnicas que nos van a servir para gestionar estas situaciones que estamos observando.
¿Vamos bien hasta allí? ¿Sí o no? ¿Quieren preguntar algo con respecto a eso? ¿O seguimos un poco más? Seguimos, ¿no? Entonces, en talleres anteriores habíamos visto, en el segundo taller vimos que hay elementos fundamentales en la vida que hacen que todo funcione de la manera en que funciona, bien o mal. Vimos que existe una energía creadora, que podemos decir que es el ser, que algunos llaman Dios, otros llaman la vida, pero es la energía que ha creado todas las cosas. Y esa energía está fuera de nosotros y también está dentro de nosotros. Ya vamos a ver que nosotros todo el tiempo estamos creando cosas. El tema es que lo hacemos inconscientemente. Y por eso creamos cosas que no queremos. ¿Sí? Lo segundo es que esa energía creadora, y hoy vamos a trabajar con esto, pasa a través de la imagen que nosotros tenemos de todo. Entonces, si yo pienso que la vida es muy mala, muy mala, muy mala, esa energía creadora dentro de mí pasa por ese filtro y ¿qué hace? Todo es malo, 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 malo. ¿Se está comprendiendo? El segundo factor es que todo tiene un plan. Nosotros tenemos un plan, pero todo tiene un plan. Que tú hagas un viaje, eso tiene un plan. Que tú estés en un trabajo y dejes ese trabajo para entrar a otro trabajo, también tiene un plan. Lo que sucede es que hay veces que no somos conscientes de ese plan y no sabemos verlo. Luego está tu zona de influencia. Te debo todavía, Miguel, la animación de la zona. Mándame un WhatsApp, Diego, la animación. Me olvido. Me pongo a preparar las actividades y me olvido. Cuando llego aquí digo, hoy, mándamelo. Recuerda hacer la animación de la zona de influencia. Tu zona de influencia es centrarte en lo que tú puedes cambiar, que eso es lo que hacemos en estos talleres. Nosotros no podemos cambiar el clima, no podemos cambiar la política, no podemos cambiar la economía, pero sí podemos cambiar mi actitud frente al clima, mi actitud frente a lo que dicen los otros. Eso sí lo puedo cambiar. Luego, se clavó ¿ven? Luego, lograr un estado de armonía y plenitud y el poder de la atención. ¿Cómo vamos nosotros a cambiar nuestra vida? Dándonos cuenta que nuestra atención es todopoderosa. Esos eran los 7 factores. Todos estos factores, que si ven aquí son 6, son deformados por uno, que es el libre, que todos los días elegimos. Tú te levantas y eliges ser positivo o ser negativo. Decir, qué bueno, un día más, o decir, oh, qué dura es la vida. Entonces, tú todos estos factores los deformas con tu libre albedrío, que es la capacidad de elegir. Entonces te dices, pero es que yo tengo una persona que vive chinchándome, pero el que elige si te va a molestar eres tú. Yo elijo que eso no me va a molestar. ¿Puedo elegir eso o no? Si soy consciente, sí. Si tengo el poder de la atención puesto en mis emociones, en lo que me está pasando, lo puedo elegir. Ahora, luego habíamos visto que estos son deformados por el libre albedrío porque ya nos metemos en la ley de mentalismo. Generamos pensamientos y sentimientos negativos que generan causas y efectos negativos. Entonces tú dices, es que me ha venido esto y Dios me ha castigado. No, tú lanzaste un boomerang sin darte cuenta y un día ese boomerang dio la vuelta y te golpea. Y tú dices, ¿cuándo me ha pasado esto a mí? ¿Cuándo yo he lanzado eso? Y entonces vemos que todo esto que ha sido deformado por el libre albedrío puede ser restituido. ¿Por qué? Ya llegamos al taller pasado. Por el conocimiento de que existen 7 principios universales. También, ¿por qué es restaurado? Porque nos centramos en 7 cualidades que tenemos de forma potencial, que ya estudiamos una. ¿Cuál estudiamos? Asertividad, la cuarta, pero son 7. Cuando terminemos este primer pilar, vamos a empezar a estudiar liderazgo, planificación, interacción, asertividad y todas las 7 cualidades. Y a donde vamos a ir hoy, que son las herramientas de autogestión. Yo entiendo las 7 leyes, desarrollo 7 cualidades, pero necesito herramientas prácticas para poner eso en práctica. ¿Cuáles son esas herramientas? Las vamos a estudiar seguramente el taller que viene. Decretar, ¿qué es hacer una afirmación? ¿Qué es negar? ¿Qué es magnificar? Es darle el poder. Son todas herramientas prácticas que tú utilizas. Les voy a poner un solo ejemplo. ¿Cuál es el tema de moda? Son 2 palabras. Corona
virus. Tú puedes estar todo el día hablando de eso, tú puedes tener miedo, o sea, tú puedes dejar un pensamiento en tu mente, envolverlo de un pensamiento y se va a producir lo que se está produciendo en el mundo. O puedes decir, no lo acepto y le quito poder. No lo acepto en mí, pero no lo acepto. No lo acepto. Yo voy a tomar las medidas, pero no acepto esa energía en mí, no lo acepto dentro de mí. ¿Qué estás haciendo? Estás poniendo una barrera con tu mente y con tus emociones y con tus actos. Porque si dices no lo acepto y te vas a Wuhan, ahí no. Pero tú no puedes entrar en lo que entra la gente. ¿Sí? Que dicen, entonces todo el mundo empieza en esa psicosis, porque tú tienes el control. Y tú tienes la herramienta para decir, esto para aquí. No acepto que esa energía entre en mi mundo. Entonces, las 7 leyes, los 7 principios, primero lo que tenemos que conocer son las leyes que rigen la vida y luego tener herramientas para usarlas. Esas 7 herramientas son herramientas que vamos a utilizar para mejorar nuestro mundo. A ver si esto avanza. Ahí está. ¿Cuáles son esas 7 herramientas? Decreto, negación, afirmación, bendición. La bendición es el hecho de hablar positivamente o desear el bien a todo lo bueno que tienes. Bendigo mi casa, bendigo que tengo un techo, bendigo que estoy abrigado, bendigo, si tienes un coche, bendigo mi coche, desearle el bien. Nosotros después de todas las actividades, cuando hacemos nuestra contribución, hacemos una bendición. Bendecimos eso para que siempre tengamos dinero para poder estudiar, para tener una sala, ¿sí? Despotenciación es cuando a las cosas las empezamos a observar y le decimos, tú no tienes poder para mí. Eso es un arquetipo que me grabó mi hermano mayor cuando yo era chico. Yo no puedo tener miedo hoy en día por eso. Entonces le digo, no, te quito poder, lo vas despotenciando. Hacer un tratamiento, que vamos a ver cómo se trabaja con eso. Y por último, magnificar. Es solo dar poder a lo que tú puedes manejar, ¿sí? A tus pensamientos, a tus opiniones, no a lo que dicen los demás. Entonces, esas 7 herramientas que vamos a estudiar en el siguiente taller, las vamos a aplicar en 3 niveles de acción. Esto es muy importante, y esto es lo que yo les decía. Estos 3 niveles de acción podemos trabajar también a otros niveles, pero esto es como, muchas veces yo escucho gente que dicen cosas, no, porque tal historia, cosas muy esotéricas, que son a lo mejor de la universidad, pero el conocimiento del kinder no lo manejan. Esto, lo que vamos a hablar hoy, que aparentemente es del kinder, no lo manejamos. Entonces, estos 3 niveles de acción que vamos a ver ahora, si quiere el mando, estos 3 niveles de acción son fundamentales. Y cuando nosotros hablamos de crecimiento personal en todos los órdenes, empresarial, filosófico, religioso, con lo que se trabaja son con estos 3 niveles. Si ustedes escuchan al Dalai Lama, él puede dar un discurso, está hablando de la mente, o está hablando del control emotivo, o está hablando de las acciones. Todo se reduce a este cuadro. Entonces, todo lo que apliquemos, lo aplicaremos a esto. Entonces, fíjense en el cuadro que hay niveles de acción, que los tenemos aquí a los 3, que son el nivel de acción de la mente, el nivel de acción de las emociones y el nivel de acción de las acciones, valga la redundancia, o podría haber puesto aquí actos o hechos. No es que primero está la mente, después las emociones, no, está todo a la vez. Un acto puede desencadenar una emoción, o una emoción disparar un pensamiento. O sea, no es que primero tiene que ser la mente, después la emoción, no. Esto se da todo a la vez. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, ¿cuáles son los 3 niveles de acción? Mente, emociones, todo se reduce a eso. Todo se reduce a tu clima mental ante una situación, tu clima emocional y la acción que tomas. No hay más. ¿Sí? Ahora, cada nivel de acción tiene inherente, esto es algo que viene de serie, lo tenemos de serie, una capacidad. La mente tiene una capacidad,
que es la de pensar de forma constructiva. ¿Se comprende? Hay gente que no la utiliza. Es como que tú en el coche, no sé si ustedes sabían que en los coches modernos ahora tú tienes un botón que se llama velocidad de crucero. Tú le das ese botón y el coche va a 100. Entonces dicen, pero yo eso no lo utilizo. Bueno, pero el coche lo trae de serie. No quiere decir que no lo tenga. Lo que sucede es que como tú lo desconoces, no sirve para qué se aplica, no lo utiliza. Con esto es lo mismo. Y cuando yo pongo pensamiento constructivo, no es pensamiento positivo. Hay gente que piensa positivamente y no construye nada. No sé si se comprende. Lo que quiere decir esto es que si tú observas y empiezas a darte cuenta cómo funciona tu pensamiento, ese pensamiento construye cosas. Y cuando no lo observas, también va construyendo cosas según la programación que hay ahí. Ahora, dentro de las emociones también hay una capacidad, que es la capacidad que todos tenemos de la inteligencia emocional. Que ustedes dirán, pero no la usamos. A veces no. A veces no somos inteligentes emocionalmente. ¿Por qué? Porque tenemos muchas emociones, que las emociones dijimos, las emociones dijimos, ¿se pueden contener las emociones? ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre emoción y pensamiento? ¿Y emoción y sentimiento? ¿Se acuerdan? La emoción es un proceso físico-químico. ¿Sí? Si entra, por ejemplo, Gabriel, que entró ahora, y abre la puerta y dice fuego, nosotros vamos a hacer así. Se va a producir una descarga de adrenalina que va a meter glucosa a los músculos. ¿Para qué? Para salir corriendo. Eso es una emoción, no se puede contener. Ahora, si tú estás lo suficientemente atento y lo suficientemente alerta, esa emoción que tú estás sintiendo, puedes hacerla consciente y conscientemente puedes elegir el sentimiento que vas a tener. Él habrá hecho una broma, yo puedo enojarme con él, o puedo decir, no, bueno, es una broma, y tener otro tipo de sentimiento. Entonces, la materia prima de los sentimientos son las emociones, pero cuando uno está consciente, uno conscientemente puede elegir los sentimientos, no las emociones. Cuando tú vas por la calle y una persona te insulta, vas a tener una descarga química que no va a ser positiva, no va a ser de tu agrado. Pero tú, si estás atento, tú puedes elegir no odiar a esa persona. ¿Se comprende cuál es la diferencia? Entonces, por eso es que nosotros hablamos de emociones y sentimientos de una forma unida. Pero las culturas que abogan por hacer prácticas de meditación no lo unen. Al contrario, observan las emociones y conscientemente eligen los sentimientos. Nosotros en Occidente no, porque vamos muy rápido. Entonces tú te emocionas y ya lanzas el taco y te enojas y todo lo otro. ¿Está claro, no? Y esto es muy importante, porque dentro del plano de las emociones o de los sentimientos o el plano astral, como los quieran llamar, puedes hacerte inteligente emocionalmente y darte cuenta que hay emociones que no te sirven y sentimientos que no te sirven. El odio no te sirve porque te afecta a ti. La ira no te sirve. Tú dices, bueno, pero no es sencillo contener la ira, o no es sencillo. Nadie está diciendo que sea sencillo, si no, no estaríamos reflexionando sobre eso. Entonces, ser inteligente emocionalmente es empezar a observar esto. Sentarte, hacer los ejercicios que estamos haciendo. ¿Qué es lo que me pasa durante el día? ¿Cómo es mi clima emotivo? ¿Vamos bien? Y la tercera capacidad son las acciones. Nosotros no nos hemos dado cuenta de que tenemos la capacidad de observar nuestros actos, que hoy vamos a hablar de eso. Y aquí es donde voy a meter directamente las técnicas. Hay técnicas que yo tengo para observar mis actos, y una de esas técnicas es la meditación activa.
Cuando nosotros hablamos de meditación, siempre se relaciona, o hasta ahora, se relacionaba con algo espiritual. Ah, bueno, nos vamos a sentar a meditar. Entonces, tú dices, bueno, ¿y tú haces un curso de meditación? Sí, ¿en qué meditamos? Bueno, meditamos en la Sierra Nevada, meditamos en una flor de loto. Yo siempre he dicho, ¿de qué me sirve a mí meditar en una flor de loto? O en la Sierra Nevada. Mi meditación tiene que ser activa. A medida que estoy desarrollando una acción, observar esa acción y sacar conclusiones y evaluar los resultados. ¿Es meditar? Sí, pero no es meditar en el sentido literal de la palabra me siento, que también está muy bien. Me siento en una postura, que es el asana, respiro, eso también es meditación. Pero este tipo de meditación es una meditación activa, ¿se comprende? Como nosotros en el plano de las acciones podemos hacer técnicas de meditación activa, que ahora las vamos a estudiar o las vamos a nombrar, en el plano de las emociones también hay técnicas para utilizar esa emoción. Porque la palabra emoción, ¿de dónde venía? De emotio. Emotio quiere decir un ente que se mueve. Por ejemplo, ya vamos a ver más adelante cuando estudiemos la conformación de los seres vivos, que los animales tienen emociones, ¿sí o no? Y se pueden mover. ¿Las plantas tienen emociones? No se pueden mover. Entonces, lo que te da la capacidad de moverte, por eso hay un refrán que dice, si no te gusta donde estás, muévete, no eres un árbol. Entonces, estoy en un lugar donde no me gusta, muévete, o eres un árbol. Estoy en un trabajo que no quiero, muévete de ese trabajo. Estoy en una pareja que no quiero, muévete, no eres un árbol. Los árboles no pueden moverse porque no tienen emociones. Cuando estudiemos los cuerpos sutiles lo vamos a estudiar. Entonces, esta capacidad que es la inteligencia emocional, nosotros tenemos una técnica, que es utilizar la técnica de la visualización creativa. La técnica de la visualización creativa, que la vamos a nombrar hoy, es utilizar esa energía que hace que te muevas de una forma concreta, con una dirección y con unos objetivos. Hasta ahora nosotros vamos y nos emocionamos, nos gritan y nos emocionamos, nos ignoran y nos emocionamos, nos dicen esto, entonces vamos como emocionándonos y vamos en esa... Estamos hablando de que la visualización creativa es una técnica para tomar toda esa energía emocional que naturalmente tienes y es creadora y lograr los objetivos que te propones. Y por último, la técnica que podemos utilizar para desarrollar la capacidad a nuestro favor del pensamiento constructivo es la programación neurolingüística, que ahora se está poniendo muy de moda. ¡Ay, no, la PNL! ¿Qué es la programación neurolingüística? Muy sencillo. Hacer un objetivo y expresarme con mis pensamientos y mis sentimientos y mis actos de acuerdo a esos objetivos. Si mis objetivos son estar más sano, no expresarme en términos negativos con respecto a mi salud. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros tenemos una lista de objetivos y después pensamos y nos expresamos lo opuesto a esa lista de objetivos. Entonces, al ordenador, que es nuestro cerebro y nuestra mente, le damos dos órdenes a la vez. ¿Qué hace el ordenador? Ninguna. Se colapsa y ninguna. Dani, es que si te pones así te vas a dormir. Eso es causa y efecto. Claro. Entonces, ¿se entiende este cuadro? Sí. No voy a salir de aquí si les queda alguna duda. Pueden preguntar cosas. Sí, Antonio. Con respecto a la sí. emoción, sí. Como viene de la palabra emoción, sí. el movimiento, siempre hay movimiento en uno cuando se produce una emoción. Siempre. Dicen algo que aparentemente es desagradable. Siempre. Pero... Bueno, siempre hay un movimiento. Lo que sucede es que también ese es el lenguaje corporal. Cuando eso te pilla de sopetón, eso te va a afectar y te va a afectar más en tu expresión. Si tú estás más atento a eso, cada vez más atento, eres cada vez más sensible a esa descarga emotiva, aparentemente no se producirá nada. Por ejemplo, yo si voy por la calle y alguien me insulta, voy a tener una reacción. Pero si un paciente en mi consulta le da una lipotimia y se desmaya, mi reacción va a ser otra.
¿Por qué? Porque yo estoy preparado para eso. La primera vez, porque eso pasa muchas veces, los pacientes están con estrés, tú pones un anestésico y ese paciente se desvanece. Es una reacción natural. La primera vez cuando me pasó en la facultad, mi emoción fue, ahora me dice mi auxiliar, que yo me quedo como si estoy jugando al póker. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Por qué? Porque ya estoy en conciencia de que eso puede pasar. Y sé que si yo me desespero, el paciente ve que estoy desesperado, el que está con el paciente, si yo salgo corriendo, se ha desmayado, el que está esperando en la sala de espera, ¿qué va a hacer? Se va. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué yo soy ecuánime a una reacción, a una descarga emotiva y no a otra? Por práctica. A mí yo voy con un coche y tengo que pillar una curva a 200 kilómetros por hora y se me ponen los pelos de escarpia. A Fernando Alonso no. ¿Por qué? Porque su trabajo es tomar curva a 200 kilómetros por hora. Entonces, todo es una cuestión de práctica. Si yo estoy observando, estaré más en conciencia de lo que se me pasa por dentro. Y esto no es reprimir. Tú no puedes reprimir una emoción. Tú no puedes reprimir un deseo. La gente que tiene deseos de comer carne no tiene sentido de que se haga vegetariano, porque va a estar reprimiendo algo que por algún lado va a salir, porque por eso la emoción es agua. El agua tú no la puedes reprimir, la puedes encauzar. Entonces tú puedes hacer un canal consciente para que con esa agua que no puedes reprimir, regar tu campo. ¿Sí? Y evitar que esa agua inunde el campo del vecino. Pero tú no lo puedes reprimir. ¿Por qué? Porque la descarga emotiva solo cesa cuando tú haces conciencia de ella. Y en un momento dices, yo este miedo, o esta tensión, o esto no lo necesito. Y cuando tú te empiezas a dar cuenta del origen de esa emoción deja de producirse. Que es muy diferente a que se produzca y yo intente reprimirla. ¿Se comprende? Llega un momento donde dice, verdaderamente no tengo deseo de esto. ¿Por qué? Porque me cae mal, porque no me gusta, no lo deseo. Es muy diferente a desearlo y reprimirlo. No sé si se entiende la diferencia. ¿Sí? No sé si más o menos te contesté. Sí, perfecto. ¿Bien? Sí. Las emociones al final las encauzamos o las gestionamos a través un poco del plano del nivel de acción de la mente o no solamente de la mente. De la mente, de los actos y de la supraconciencia. Porque todo esto que nosotros estamos haciendo no lo estás comprendiendo con tu mente, por lo menos no con la mente concreta. Te está saliendo y lo estás viendo desde afuera. Y eso es supraconsciente. Cuando tú empiezas a observar tus emociones, ya no estás en el plano de la emoción. Y cuando empiezas a observar tus pensamientos, no estás en el plano de los pensamientos. Estás en el plano de la observación. Ese es un plano más elevado. Entonces, ya no estás metido en la corriente, como le decía Ananda al Buda en el taller pasado. Salte de la corriente. No te metas en el río porque tú vas a mover el agua, se va a embarrar. Salte, relájate, observa y vas a ver cómo todo empieza a sedimentarse. Porque ya vamos a estudiar más adelante que todo es lo que debe ser. Pero nosotros en el interín nos amargamos, ¿y por qué es esto? No. Si tú te relajaras y observaras, te das cuenta que lo que tiene que ser, será. Y tú empiezas a observar, yo ahora entiendo. He estado 3 años resistiéndome, pero el año número 3 me di cuenta que ese trabajo no era para mí. O que esa pareja no era para mí. ¿Qué perdiste 3 años? ¿Sí? Como ese que dice, hace 2 semanas que empecé la dieta. Dice, ya he perdido 14 días. Sí. No sé si me entienden. Entonces, uno con su mente, con su ansiedad, con su desconocimiento, con su ignorancia, lo que hace es, en vez de observar esto y trabajar con esto, es que las emociones salen y te ahogan. Tú no estás en control de esto, porque no tienes ni idea
de cómo es la visualización creativa. Nunca te lo han enseñado. Y es una capacidad que tú tienes desde que naces. ¿Me comprendes? Entonces, cuando tú vas al mundo de la empresa y se hacen planes quinquenales, es visualización creativa. Señores, vamos a hacer objetivos, vamos a ponerle nuestro esfuerzo, nuestra emoción a esos objetivos y vamos a diseñar acciones por eso. Es visualización creativa. ¿En qué estás poniendo tu mente? En ese objetivo. ¿Y por qué vas a llegar a cumplir ese objetivo? Porque lo has programado en el plano de la mente, le has puesto las emociones y los sentimientos adecuados y has diseñado estrategias y acciones para ello. Si tú haces eso en todos los planos de tu vida, es más probable que tengas éxito. No puedes asegurar en el 100% de que tengas éxito. Porque a lo mejor ese objetivo que tú planeaste no era lo que te tocaba. Te tocaba algo mejor, posiblemente. ¿Sí? Si alguien... Sí, dime. Yo quería, meditación activa y Sí. reflexión, ¿es lo mismo? Meditación activa y... Reflexión, ¿o no? La reflexión es un acto, la reflexión quiere decir flexionar tu observación hacia ti mismo. Por eso es reflexión. ¿Sí? Es flexionar, en vez de estar observando afuera, estar observando hacia adentro. Eso quiere decir... ¿Y es similar? No, es... Bueno, se podría utilizar como sinónimo. Lo que sucede es que yo quiero que te quedes con que la meditación activa es un conjunto de cosas. Es meditar pero de una forma activa. Le puedes poner reflexión, puedes ponerle de muchas cosas. Pero es utilizar la observación consciente, ser consciente de lo que estás observando, ¿sí? Dentro de ti. Con unas técnicas, que ahora vamos a ver qué técnicas hay de meditación activa. Porque no es la meditación pasiva, no, es un proceso dinámico, ¿sí? Sí, ¿había más preguntas por ahí atrás? ¿Sol? Sí, sí, Miguel. Simplemente saber si vamos a profundizar las técnicas. Sí. Si vamos a profundizar, no pregunto. Sí, ahora vamos a profundizar, sí, porque acá. Primero, ahora vamos a explicar todo el cuadro. Sí, dime. Yo tengo una persona que tiene un conflicto emocional. Sí. Porque ella está en la comunidad cristiana, y ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que ciertas de cosas tiene que ser más estricto, no las puede hacer. Entonces, Sí. ella ha tenido varias parejas consecutivas. Sí. Pero claro, no puede llegar más allá en ciertos aspectos. Claro. Claro, por una parte su cabeza le dice no. Pero Y sus emociones le dicen sí. por otra parte humana dice... Tiene un problema. Vamos a dejarlo ahí. Claro, tiene un arquetipo que va en contra de su naturaleza física, hormonal. ¿Quién tiene que vencer? La cabeza. Yo no sé, yo no puedo decirte quién tiene que vencer o qué tiene, porque eso sería decir meterte otro arquetipo. ¿Sí? Lo que yo sí te puedo decir es que tú no puedes ir en contra de la naturaleza. Nunca. Pero quizá aquí has dicho que igual para el futuro, para la programación que tú tienes, es bueno que a lo mejor, vamos a suponer, a mí me gusta robar. Sí. Ahora pues estoy en una comunidad, pues ya no puedes robar porque sé que es bueno. No puedes robar nunca. Bueno, es decir, Ni que estés en una comunidad. Entonces, ese arquetipo es un arquetipo que de entrada no te va a servir. sí. Porque es como si yo me compro un Seat Panda y me pongo como objetivo correr a 200 kilómetros por hora. Y no puedo. No puede. Entonces, el problema que tú tienes es que has diseñado mal el arquetipo. Por eso vamos a avanzar. La mente. ¿La mente qué es? Para este cuadro. Un nivel. La mente es el nivel de trabajo práctico. ¿Con qué trabajamos en ese nivel? Con los pensamientos. Vamos a olvidarnos ahora de los sentimientos y de los actos. Ustedes imagínense que cada vez que nosotros vamos a trabajar en un nivel, nos tomamos un ascensor. ¿A dónde va este ascensor? Al tercer piso. O al primer piso, depende. Es el nivel de trabajo práctico con los pensamientos. ¿Cómo es trabajar prácticamente con los pensamientos? Hacer primero tus pensamientos conscientes. No importa qué pensamientos sean. Da igual. Porque trabajar con los pensamientos no es trabajar con lo que esté pensando. Y se los voy a aclarar. La metafísica aplicada te enseña cómo pensar, pero no qué pensar. Tú puedes pensar lo que se te dé la gana. Tú puedes tener pensamientos cristianos, pensamientos de derecha, pensamientos de izquierda, da igual. Lo que nosotros estudiamos es cómo pensamos,
cómo es el mecanismo en que tu mente piensa. ¿Se está comprendiendo? Ya después el contenido de tus pensamientos es una cuestión tuya, privada, eso es de tu libre albedrío. Pero es muy importante saber cómo piensas, porque cuando sepas cómo piensas, pensarás mejor. Porque cuando tú sabes cómo funciona un coche, conduces mejor. Entonces, hacemos primero consciente lo inconsciente. No importa que sea un defecto. Por ejemplo, y le quitamos poder. Yo me estoy dando cuenta en mis meditaciones que soy egoísta. Todos somos egoístas. En un poquito, más, menos, en alguna... Ahora, no es importante que querramos solucionar eso. Lo veamos, soy egoísta. Ese es el primer paso. O soy amoroso, o tengo mucha capacidad de escucha. No solamente serán cosas positivas. No me había dado cuenta que puedo ser muy empático o puedo ser asertivo. Entonces, estás primero saliendo del inconsciente, lo estás empezando a hacer consciente. Ese es el primer paso. Entonces, muchas personas empiezan los talleres y me dicen, no, porque ahora me estoy dando cuenta que tengo mucha ira, entonces estoy peor que antes. No, estás mejor. Antes tenías mucha ira y no te dabas cuenta que la tenías. Entonces, ya estás trabajando con los pensamientos. Y luego lo vas a hacer supraconsciente. Va a llegar un momento en que tú esto lo vas a ver y vas a decir, yo no soy eso. Eso es un follón que hay ahí abajo, que me han creado desde mi educación, desde mi cultura, desde mi formación. Esta parte la creó mi abuela, esta es mi papá, este es un hermano mayor, y lo vas a saber. Y yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy una conciencia que se expresa a través de todo ese rollo. Cuidado con esto, porque ahí vas a empezarte a dar cuenta por qué le decimos a esto vehículos. Tú tienes un vehículo que tú conduces, lo dejas en el garaje de tu casa y tú te bajas ese vehículo y haces tu vida. Y ese vehículo queda ahí. La mente, las emociones, nuestro cuerpo físico son todos vehículos. Y el que tiene dos opciones, ir borracho por la carretera en contramano, en el vehículo, que es cuando tú estás inconsciente, o estar consciente. Aquí tengo que ir a 90 kilómetros porque han bajado la velocidad, me suena el intermitente de que me va a pasar un coche, tengo que bajar a tal esta revolución porque no sé si se comprende la diferencia. Hasta ahora vamos en un coche y no hay diferencia entre el que conduce y el coche. Entonces, por eso la gente se ufana en ¿qué? En querer ser el mejor de todos los coches. Y eso da igual. Da igual, porque verdaderamente el que se va a desarrollar es el conductor. El coche da igual, mientras te lleve a un sitio. No sé si vamos bien ahí. Ahora, la mente es un nivel, pero ese nivel que tiene una capacidad. ¿Y la capacidad cuál era? Pensar constructivamente. Entonces la pregunta es al revés. ¿Y por qué yo no pienso constructivamente? No te han enseñado. No hay otra respuesta. De niño te han dicho, miren, usted tiene un coche, condúzcalo. Y tú te vas por ahí golpeando con las paredes. Porque tú ya naces con la mente. Pero nadie te enseña desde el minuto cero, la mente es un poder. Tú tienes que utilizar la mente para tener un pensamiento constructivo. No te enseñan eso. Eso lo aprendes de mayor. O lo aprendes porque tu mente activa la ley de causa y efecto y estás harto de darte golpe. ¿Sí? Entonces, es una capacidad inherente al ser humano. Propicia una nueva comprensión de la realidad basada en la construcción de nuevos arquetipos. ¿La mente para qué ha sido diseñada? Para pensar. ¿La mente puede dejar de pensar? Tú tienes un aire acondicionado que echa frío y cuando le das al botón, ¿qué va a echar? ¿Coca-Cola? ¿Qué va a echar? Frío. Tu mente, eso que dicen, vamos a poner la mente, no, la mente siempre va a pensar. Ahora, si tu mente, tú le empiezas a decir conscientemente lo que quieres tú que piense ella, ya es otra cosa. Y si más allá te das cuenta, pero si es solo la mente. Yo cuando deje este plano material, esta encarnación, mi mente se va a disolver.
mi mente es lo mismo que un ordenador. Yo no me puedo creer que porque yo estoy en el ordenador y vivo ahí mucho de mi tiempo preparando cosas, yo no me puedo confundir con el ordenador, pero sí me confundo con mi mente. Yo creo que soy lo que pienso, pero no soy lo que pienso. Eso ha estado grabado ahí, es una programación que yo puedo cambiar. Entonces, la construcción de nuevos arquetipos es que, señores, si mi mente va a pensar, y Jung descubrió que la mente tiene una organización arquetípica y forma arquetipos y forma rutas neuronales, pues que piense los que yo quiero. ¿Para qué voy a permitir que la mente piense cosas negativas que me hacen sufrir? Mejor le pongo una programación que me guste a mí y que piense lo que yo le digo. ¿No es más lógico? Cuando yo me pongo en el ordenador y estoy pendiente de que no entre un virus, de que si hay un programa que no quiero lo borro, que si hay un archivo que ya no quiero más lo pongo en la papelera de reciclaje y lo elimino, yo estoy cuidando el contenido que hay en mi ordenador. Si yo no hago eso, mi ordenador va a empezar a fallar, porque tengo metido ahí un montón de basura que nunca me doy cuenta que hay ahí, porque no lo observo. Y con tu mente pasa lo mismo. Entonces, el pensamiento constructivo no es que tú tienes que ser constructivo cuando te va bien. O no es que tú tienes que ser constructivo el miércoles cuando vienes a tus talleres. No, tiene que ser un hábito de conducta permanente. Ahora, pero es que la gente es muy negativa. ¿Y? ¿A ti te sirve esa excusa? Yo le hago una pregunta a ustedes. Si hay 3 millones de personas que tienen una actitud incorrecta, ¿esa cantidad de personas o 3.000 millones justifica que tú la tengas? Entonces, tienes que empezarte a dar cuenta, y volvemos otra vez a tu zona de influencia, que has estado mucho tiempo gastando mucha energía en cosas que no puedes manejar. Y no se trata de ser egoísta. Yo me acuerdo del primer taller que Carmen me dijo, entonces es que tenemos que ser egoístas, pero con el ego, con la E grande. Ser egoísta con tu ego, y tu ego es tu ser. Centrarte en tu ser para ser mejor para los demás. Pero primero centrarte en ti, ¿no? Entonces dijimos, la mente es un nivel, el pensamiento constructivo es una capacidad, que tenemos muchas técnicas para desarrollar ese pensamiento constructivo. Y ahora viene una técnica que hace que esa capacidad que yo ya tengo se desarrolle para que ese nivel yo lo pueda manejar. ¿Se entiende cómo es el razonamiento? Aplico una técnica, me desarrolla o me desenvuelve una capacidad que hace que yo me haga dominador de ese nivel. ¿Y por qué a los juegos le ponen el nivel? Nivel 1 del jueguito, pi de la maquinita. ¿Por qué es eso? Dominas un nivel y pasas a otro, y así.